Judicial del día, hoy fue decepcionante la justicia respecto a lo que pasó en la Argentina. Hay dos hechos puntuales muy graves. Uno es el que estás viendo en pantalla, que es la fiscal Cecilia Goyeneche, que fue destituida, la fiscal que investigó el poder en Entre Ríos. Con 5 votos de 7 posibles, el jurado de enjuiciamiento resuelve correr a esta funcionaria de la justicia. Ella lo esperaba. Habíamos hablado, ¿te acordás? En TN de Noche con ella, nos había contado la historia. Bueno, la votación terminó cerrando 5-2 en contra de la fiscal que investigó el poder. La estás viendo en pantalla. Es la fiscal que investigó la corrupción en la provincia de Entre Ríos. Estamos contando una historia de impunidad en la Argentina. Pues es que la fiscal, cuando habló con nosotros, nos dio detalles, la fiscal, de lo que ella estaba investigando, ¿no? Una historia que, ojo, no debe ser una historia solamente de Entre Ríos, solamente de la legislatura de Entre Ríos. ¿Te acordás cómo era el mecanismo que habían armado? Una historia brutal, ¿no? Es decir, 50 millones de dólares logró probar que se robaron allí el poder político, no cualquiera, el poder político de Entre Ríos, en connivencia. Las fuerzas políticas tenían contratado más personal del que en realidad decían tener, nombres y apellidos, personas vulnerables, a las cuales supuestamente cobraban un dinero por hacer ciertos trabajos. Los trabajos no se hacían, no existían, esas personas no cobraban ese dinero. Sin embargo, todos los meses figuraban como gastos de la legislatura de Entre Ríos. La fiscal investigó, con lo que cuesta investigar la corrupción y el poder político, lo logró, pero la causa no sigue avanzando, quedó en la nada. Y sin embargo, la empezaron a investigar a ella. Y ahora no solo la investigaron, sino que la destituyeron. Todavía no habló la fiscal después de esta decisión, pero lo más probable es que acuda a organismos internacionales. De hecho, ya desde la OEA, la Organización de Estados Americanos, estaban mirando con preocupación el caso de la fiscal de Entre Ríos. No solo por la fiscal y por Entre Ríos, esto es importante y relevante por la justicia en sí mismo. ¿Qué mensaje se está dando a fiscales y jueces en todo el país cuando alguien investiga el poder político, como Cecilia Goyeneche, y lo que ocurre es que se le vuelve en contra? Hay otros casos, ya sé que no es la primera vez. Muchos se van a acordar del fiscal Campagnoli, muchos se van a acordar de Nisman. Nisman pagó con su vida la denuncia que hizo. Nisman pagó con su vida, de pronto apareció suicidado, ¿no? En un departamento de la Torre Le Parc, en Puerto Madero, el lugar más seguro de Buenos Aires. Impune quedó la muerte o el crimen del fiscal Nisman. Por eso, esto es grave en todo sentido. Es la destitución de una fiscal que había investigado al poder político de Entre Ríos. Urribarri, mientras tanto, quien era gobernador y fue gobernador de Entre Ríos 8 años, bueno, como ustedes saben, la justicia lo condenó finalmente por corrupción. Alberto Fernández lo había nombrado embajador en Israel. De esta historia que te mencionaba recién de la justicia, hoy también nos enteramos que el juez decidió avalar al presidente Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez en la causa de Olivos, en la fiestita de Olivos, con un argumento que a mí me preocupa, ¿no? Porque para el juez, escuchá la frase que usa, el presidente no estaba en funciones cuando hizo la fiesta en Olivos. Alberto Fernández no estaba en funciones cuando hizo la fiesta en Olivos. Qué curioso, ¿no? La afirmación de este juez, teniendo en cuenta que es como decir que José López, cuando robaba los 9 millones de dólares y lo llevaba al convento con las monjas, o las supuestas monjas, no estaba en funciones, no era secretario de Obras Públicas en ese momento, no estaba en funciones cuando en plena madrugada, con una ametralladora, arrojaba bolsos con 9 millones de dólares en un convento. Ahí tampoco estaba en funciones. Y sin embargo se lo condenó por un delito que quedó filmado. Bueno, el delito de la fiesta de Olivos también quedó filmado. Hay video, hay fotos, está la comprobación de lo que hicieron. Y lo que corresponde es una pena. No hace falta que sea una pena de 20 años de cárcel. Digo, la pena que el código
indique para algo como esto, ¿no? Creo que era hasta 20 días de arresto. O que pinte una escuela, una cárcel, tarea comunitaria, qué sé yo. Pero una condena. Y lo que acá ocurrió es que no hay condena, eso es lo grave. No importa la historia de los 3 millones, porque no cambia la historia si son 6 o 10 los millones de pesos que tuviera que pagar el presidente. No es la historia de lo que paga, aunque de bronca, ¿no? 1.600.000 pesos. La historia es que no tiene condena. La historia judicial de la fiestita de Olivos es que el presidente es sobreseído por la justicia pagando 1.600.000 pesos. Eso es lo grave de la fiestita y la justicia. Para el juez, el presidente no estaba en funciones durante la fiesta de Olivos. Es un argumento insólito. O sea, ¿cuándo un presidente está en funciones y cuándo no? No entiendo. No entiendo, juez. Cuando José López corre con 9 millones en el auto de madrugada, ¿está en funciones o no está en funciones? Y entonces, si Alberto Fernández no estaba en funciones, primero que fue en la Quinta de Olivos, no fue en cualquier lugar la fiestita, fue en la Quinta de Olivos. No tiene en cuenta el hecho de que fue el propio presidente el que decretó la cuarentena estricta y que después la incumplió. ¿De qué forma el presidente no estaba en funciones cuando participa de esta fiesta de cumpleaños nada más y nada menos que en la Quinta de Olivos? No estar en funciones, digamos, quiere decir que entonces no hay condena. Bueno, para el juez es así y hoy fue sobreseído por la justicia Alberto Fernández porque para el juez no estaba en funciones cuando se realizó la fiesta de Olivos. Solo tiene que pagar esa multa de 1.600.000 pesos para cerrar la historia y quedar no condenado, sino sobreseído en esta causa. Bueno, además de esta historia que estamos contando judicial, hoy apareció el relato del kirchnerismo de cara a la salida de Roberto Feletti, ¿no? ¿Querés poner el tuit de Leopoldo Moro? Pongámoslo en pantalla. Entre otros, hubo varios kirchneristas duros que salieron a argumentar de esta manera la salida de Feletti. Mi reconocimiento a Roberto Feletti por su esfuerzo por imponerse a los monopolios que inciden en la formación de precios. No le dieron las herramientas necesarias, este es el relato del kirchnerismo duro o del cristinismo, donde Cristina se despega del gobierno y de la inflación, diciéndole a Feletti que abandone el barco. ¿Cuál es el relato? Que no le dieron las herramientas necesarias. No pudo hacer nada, según la visión de Moró. Hay varios, Fernanda Vallejos, hay varios que van por este argumento del kirchnerismo duro, de decir, Feletti no pudo contra lo que Alberto quería, ¿no? Este es un poco el relato. No es que es un fracaso la política de Feletti. No fracasó el control de precios, que es una idea que viene utilizando Kicillof desde que era viceministro de Economía, después ministro de Economía de Cristina Kirchner, y que insistieron durante el gobierno de Alberto Fernández durante 2 años con los acuerdos de precios, con los controles de precios, con los precios cuidados, los precios cercanos, los precios lindos, los precios feos, los precios... le pusieron todo tipo de nombres, una lista, no sé, de 160 acuerdos distintos que hicieron con supermercados, con almacenes, con los chinos, con todos. Ninguno funcionó, todos provocaron lo que la teoría económica dice. El producto desaparece de la góndola porque el productor no lo quiere vender ese precio. El congelamiento dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a la cuarta explota el precio y otra vez se dispara. ¿Qué es lo que viene ocurriendo históricamente con esta política del kirchnerismo de querer controlar los precios? El resultado es el fracaso. Lo dijimos el primer día que Feletti asumió. No era nada personal con Feletti, es con sus políticas, que todos sabíamos que iban a fracasar. Y a mí particularmente me generaba indignación la idea de que Feletti volviera a ser el circo de los controles de precios, cuando ya Moreno había fracasado, ya Paula Español, la funcionaria anterior, había fracasado, y él llegaba y decía, no, porque los empresarios son malvados, nosotros los vamos a controlar, vamos a congelar los precios, un poco de platita para que la gente pueda llegar a pagar ¿te acordás? La canasta navideña, a comprar la carne. Para todo estaba el argumento de que el peronismo le iba a cuidar al fracaso. ¿Para qué voy a insistir? Fue un fracaso absoluto. Ustedes
y lo mostramos permanentemente, vieron lo que subió el asado desde que asumió Alberto Fernández a la fecha, lo que subieron los alimentos, y no es la guerra. No es la guerra, fue Feletti y fue Alberto Fernández, no fue la guerra. Antes de la guerra teníamos una inflación cercana al 4%. Creo que había dado 3,7 antes de la guerra. Mensual, perdón, ¿no? Claramente, mensual, es un disparate, mensual. Después, por supuesto, la guerra le puso un condimento a la inflación, como ocurrió en todo el mundo, mayor. Bueno, Feletti se fue, Guzmán se empodera y Cristina se despega de la economía de acá, probablemente, hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Bueno, en medio de toda esta historia del relato de Feletti y de Guzmán, aparece una historia que no sé cómo contarla. Yo creo que el nivel de delirio, la palabra es delirio, de nuestros funcionarios no tiene límites, pero de verdad no tiene límites. Espinosa, el intendente, que ya no sé cuánto lleva gestionando ahí en La Matanza o gobernando La Matanza, Fernando Espinosa, va a demandar a la ciudad de Buenos Aires, escuchá, lo tengo que leer porque no lo puedo creer, por deportación de pobres. ¿Escuchaste? O sea, el gobierno de Espinosa confirmó que va a la justicia para denunciar a Rodríguez Larreta porque habla del traslado forzoso de habitantes de villas de la ciudad de Buenos Aires a los predios ubicados en la comuna de La Matanza bajo las dictaduras. Dice, entre tasas municipales y daño ambiental sin pagar, calculan que el reclamo ascendería a los 100.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Es una historia desopilante que dicen Larreta se tiene que hacer cargo de la situación de pobreza que él mismo genera en la ciudad de Buenos Aires y esto es una secuela de la deportación de pobres durante la dictadura. O sea que según la visión de Espinosa y por eso demanda a la ciudad en 100.000 millones de pesos, esto va a la justicia, ¿eh? Esto que estoy leyendo va a la justicia. La deuda, dice, es histórica producto de la deportación de pobres que hizo la dictadura desde la ciudad hacia La Matanza. Así que bueno, la culpa de la pobreza en La Matanza es de los porteños, es de la ciudad de Buenos Aires. Dice que no se hicieron cargo de los costos, ni las tasas, ni el daño que significó a los arroyos cercanos, además de la necesidad de los recursos sanitarios, de seguridad y de todo tipo. Acá hubo deportación de pobres y constituyeron algo parecido a los campos de refugiados que existen en las zonas de guerra. Yo creo que nos distraen con el delirio que tienen en sus cabezas y para eso Espinosa va a la justicia por deportación de pobres de la ciudad de Buenos Aires a La Matanza. Bueno, ahí está, una de las historias del día. Bueno, nos vamos con Gonzalo Báñez. Está a esta hora Gonzalo con nosotros para contarte qué está pasando con la decisión del presidente Boric, presidente de izquierda, que acaba de decidir el envío de militares al sur de Chile. Allí estamos en vivo con Gonzalo Báñez. ¿Cómo andas, Gonzalo? Buenas noches. Hola, Fran, buenas noches. ¿Cómo andás? Así es, estamos acá en Temuco, en la capital de la Araucanía. La Araucanía es la principal región del sur de Chile que estaba sufriendo y está sufriendo aún hoy los violentos ataques y atentados de distintos grupos que a lo largo de los últimos meses han venido, según denuncian y según propias cifras oficiales, tanto de carabineros como del ejército, han venido aumentando los ataques en estos últimos meses, particularmente contra empresas forestales y contra también viviendas de particulares. Lo que se está viendo, Fran, ahora acá en Chile, particularmente en el sur de Chile, es, en esta hora nosotros tenemos una hora menos que en Buenos Aires, así que acá son las 11:30 de la noche, exactamente, no sé bien el horario, pero son más o menos las 11:30 de la noche. Aquí en la ciudad hay un movimiento bastante normal. Lo que sí se puede ver son muchas insignias en las paredes y esto es algo que se repite a lo largo y ancho de todas las cuadras. Muchos carteles y mucha gráfica que pide, por ejemplo, por la libertad de los presos políticos mapuches, según consideran
muchas comunidades mapuches y sobre todo las comunidades mapuches más combativas que reivindican obviamente los principios de estas comunidades, que son justamente la cuestión de las tierras y la cuestión del ocupamiento de estas tierras, que es por eso que también apuntan contra las empresas privadas. Ves, por ejemplo, acá libertad a los presos políticos. Acá, Franco, por ejemplo, en Temuco, que como dije es la capital de la Araucanía, y la Araucanía es la región, para ponernos también en el mapa, estamos a la altura de lo que sería Neuquén, en la Argentina. Acá en Temuco, por ejemplo, está la principal cárcel donde están detenidos al menos 30 presos mapuches, 30 presos que según los mapuches son detenidos políticos, pero que Carabineros y el Ejército los han detenido por distintas causas que responden a lo que son ataques contra empresas y ataques contra privados. En las últimas horas, Fran, se conoció una encuesta de una de las consultoras más reconocidas aquí en Chile, que habla que el 77% de la población aprueba la decisión de Gabriel Boric de volver con el estado de excepción, bien digo, no el estado de sitio, el estado de excepción aquí en la región. ¿Por qué digo volver? Porque en marzo, cuando Gabriel Boric asumió la presidencia, fue para atrás, dejó de estar en vigencia aquel estado de excepción que había aplicado el presidente Gabriel Piñera. En todos estos meses fue que, según las denuncias de los propios habitantes de la zona y los propios efectivos de seguridad, los casos aumentaron y Gabriel Boric se vio de alguna manera obligado a volver a aplicar ese estado de excepción. ¿Qué significa el estado de excepción? Básicamente que los militares estén en la calle. Pero como ahora vemos, Franco, en una noche lluviosa acá en Temuco, hace realmente mucho frío, me verán a mí bastante abrigado, estamos con Martín Villaverde y Gastón Presa. Hace mucho frío aquí en el sur de Temuco, hará unos 3, 4 grados, es una noche lluviosa. En la ciudad no hay militares. Sí se ve, por ejemplo, hoy más temprano veíamos distintos, no eran efectivos de seguridad ni policías, sino directamente personas que controlaban y que estaban aquí caminando con chalecos antibalas, algo que nos pareció muy extraño, pero la realidad es que en la ciudad no hay militares, sino que los militares están en la principal carretera del país, que es la ruta número 5, es la ruta que une el norte de Chile con el sur de Chile, como si fuese la ruta 40 en la Argentina. Gonzalo, ahí estamos viendo también imágenes, además de tu trabajo, imágenes de los militares transitando por las rutas. ¿Hay encuestas o datos de cómo reacciona la gente a esta decisión de haber enviado militares a la zona? Pensemos que el presidente que ganó las elecciones hizo campaña diciendo que era una barbaridad esto de enviar los militares. Ahora que es presidente no le quedó otra que hacerlo. ¿Cuál es la reacción de la gente y también de la oposición? Bueno, en la calle, Fran, lo que se puede percibir y ante cada consulta que hemos hecho es que definitivamente la gente piensa que hay ataques de terrorismo, así lo llaman, y así también se refleja en esta encuesta que te mencionaba anteriormente. La mayor cantidad de gente que vive acá en la región de Malleco, que es una de las provincias del sur, y en la Araucanía, consideran que hay una reiterada cantidad de ataques, atentados directamente de estos grupos violentos. Por eso aprueban la decisión de Gabriel Boric de volver a sacar a los militares a la calle. Para tener una idea, en octubre del año pasado alrededor de un 50% avalaba esta decisión. Hoy ese número llega a un 77%, lo que habla de la respuesta que tiene y la idea que tiene la gente sobre lo que está sucediendo acá en la región. Las imágenes posiblemente que ustedes estén viendo responden. Ayer por la noche nosotros veníamos de hacer una entrevista en una de las zonas más calientes acá del sur de Chile, más precisamente en Ercilla, que es una ciudad donde se concentran una de las principales comunidades que, según denuncian, esto es también hay que tomarlo por según las denuncias y según los que dicen las personas de aquí, pero bueno, según denuncia es una de las comunidades más extremistas en cuanto a los reclamos mapuches. Pero bueno, cuando volvíamos de realizar algunas entrevistas e un informe, nos cruzamos, por ejemplo, con una camioneta que estaba prendida fuera, una camioneta que había sufrido un ataque incendiario por parte de estos mismos grupos violentos. Y ahora, que la camioneta estuviese en un costado de la principal ruta del país no respondía a una casualidad, sino que justamente habían dejado la camioneta ahí para que estuviese a la vista, una forma de amedrentar no solo a las personas que pasaban, sino también
a los policías y fiscales. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, habían dejado una pancarta en donde decían: fiscales, los estamos observando. Esto habían dejado los grupos violentos aquí en el sur de Chile. Y esto no es una situación excepcional, Fran. Esto es algo que se repite a diario y es algo que denuncia gran parte de la población aquí en el sur de Chile. Gracias, Gonzalo Báñez, a todo el equipo de Todo Noticias por acompañarnos con la información allí desde Chile. Un saludo.